El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. FECODE tiene preparada la lista de programas y proyectos para el 2013. Matrículas extemporáneas y escasos seguimientos a los estudiantes generan medidas en contra del magisterio. Las constituciones en América Latina hoy están a merced del poder y no de los derechos y las garantías ciudadanas. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y este año que comienza está cargado de muchas actividades para la Federación Colombiana de Educadores. Entre ellas, la realización de la 19ª Asamblea General, la entrega del pliego de peticiones al Gobierno Nacional por parte de la Federación y, por supuesto, la realización de las elecciones para Comité Ejecutivo. Metas y estrategias en la siguiente nota. El año 2013 será para FECODE un periodo de trabajo que le planteará sacar adelante varios proyectos en pro del magisterio, la comunidad educativa y la educación colombiana. El Comité Ejecutivo se reunirá en Tunja los días 21, 22 y 23 de enero para planear esta calenda, que inicia con un fuerte banquete, la 19ª Asamblea General de FECODE, que como máximo órgano de poder se encargará de fijar las rutas por las cuales se moverá la federación los próximos años. Esta asamblea sesionará en Paipa los días 4, 5, 6 y 7 de marzo. Allí el menú será muy variado. Se hablará de Estatuto Único Docente, régimen especial de salud, deuda del gobierno al Fondo de Prestaciones Sociales, políticas educativas, pliego de peticiones y reforma de estatutos para permitir que la federación se convierta en una organización que reúna a los diferentes sindicatos del sector, con el fin de fortalecerse en la lucha por educación pública de calidad en todos los niveles y a cargo del Estado. Superada esta tarea, la Federación Colombiana de Educadores centrará su quehacer en un plato de alta culinaria, la redacción y negociación del pliego de peticiones, en el que serán temas centrales el bienestar de los maestros, el sistema de salud, el salario y las prestaciones sociales, las políticas que impiden el avance académico de los colombianos, las violaciones a los derechos humanos de la comunidad educativa y tantos otros que actualmente golpean fuertemente al gremio y a la educación pública. En 2013, el postre será la realización de elecciones de comité ejecutivo, con el fin de renovar esta instancia de decisión y ejecución de políticas, el cual continuará la lucha por el Estatuto Único Docente en el marco de la comisión conformada por Gobierno, Congreso y FECODE, el alza de nivel de vida del magisterio, la formación y capacitación de los educadores, el mejoramiento de la infraestructura y la dotación educativa y el respeto de los derechos humanos del gremio. Los 5 equipos de trabajo de FECODE representados en Secretaría de la Mujer, CEID, Prensa, Cooperativos y Jurídicos y Escuela Sindical le agregarán ingredientes fundamentales a este plan de trabajo que tiene en cada fecha un reto para el magisterio, FECODE y sus sindicatos filiales, en la perspectiva de lograr reversar tantas políticas encaminadas a aumentar las filas de personas sin oportunidades y consolidar los megapoderes de siempre. La costumbre de los padres de familia de dejar para último minuto la inscripción y la matrícula de sus hijos en las instituciones educativas llevó a que las secretarías de educación decidieran trasladar a muchos maestros al no encontrar que había carga de estudiantes. Esto, sumado a la entrega de los megacolegios al sector privado, pues se ha convertido en una estrategia para debilitar al sector magisterial. La cultura de la matrícula tardía y los deficientes procesos administrativos para establecer traslados de estudiantes por migración forzada u otro tipo de causas hace que cada año sea el magisterio el que sufra las consecuencias, porque las secretarías anuncian las listas negras de profesores sobrantes o movimientos a zonas difíciles del territorio. En un breve sondeo por algunas filiales de FECODE, este fue el panorama que encontramos. En Santander, las instituciones siguen a la espera de los estudiantes. Hay cerca de un 20% a un 35% de estudiantes antiguos que no han llegado a las instituciones.
El segundo tema tiene que ver con que se cuenta también con una dinámica en muchas instituciones donde los rectores han querido imponer una jornada de 6 horas y media, desconociendo la normatividad y los criterios y las conversaciones que ha hecho la Federación Colombiana de Educadores. En La Guajira, aunque el sindicato ha solicitado que las matrículas queden sentadas en noviembre, así como los movimientos de estudiantes, la petición se ha quedado en el olvido y mientras el sector oficial se debilita, las concesiones se fortalecen. Aquí el tema de traslado de niños de un lado para otro es una pelea que hay entre la educación contratada y la educación oficial. Y la educación que se está ofertando, que están ofreciendo muchas gabelas que los colegios oficiales no pueden ofrecer. Merienda reforzada, un plan de recreación, transporte puerta a puerta, recreación dirigida. Todas esas situaciones que colocan en desventaja a las instituciones oficiales. En Caquetá, los dirigentes sindicales están sin las respectivas comisiones o permisos para ejercer y frente a sus ojos crecen los megacolegios para el sector privado. Tenemos el inicio de un megacolegio en un predio de Florencia que fue construido por el Estado invirtiendo aproximadamente 10.000 millones de pesos y que ahora va a iniciar a funcionar, siendo entregado en concesión a la Universidad Cooperativa de Colombia, en donde seguramente los estudiantes que van a ingresar allá son estudiantes que vienen en los establecimientos educativos estatales. Y en el Valle del Cauca se le está dando prioridad a la matrícula de los megacolegios concesionados y en segundo lugar a las instituciones públicas. Además, la historia del Caquetá se repite en el Valle. Estamos haciendo una gran jornada pedagógica donde se denomina todos los niños al sector público, todos los niños a estudiar. Es una actividad que estamos haciendo entre los maestros, visitando las comunidades, visitando las casas, dando información por todos los medios de comunicación, pero a la par el sector privado hoy está haciendo una contracampaña nefasta que es ofreciendo boletas para ingresar a una ciudad de hierro, el Riverview Park. Todo alumno matriculado en el sector privado le regala una entrada gratuita a él y a su padre de familia. FECODE y el Magisterio Colombiano invitan a los padres de familia y a los estudiantes a realizar el proceso de matrícula lo antes posible para evitar decisiones en contra de la calidad académica y de los educadores, y a las secretarías de educación a respetar la matrícula oficial. Y a diferencia de lo que está sucediendo en el resto del país, donde el tema de los convenios, las concesiones y la entrega a los megacolegios al sector privado se ha generalizado, pues en Bogotá la cosa ha cambiado. Esta mala costumbre se está acabando. La Secretaría de Educación le está apuntando a que los niños y las niñas regresen a las instituciones públicas. A diferencia de lo que sucede en otras partes del país, en Bogotá la administración educativa está desmontando convenios con instituciones privadas que no ofrecen las suficientes garantías a los estudiantes para reincorporarlos al sector público, que goza de infraestructuras nuevas, bien dotadas y un equipo docente comprometido con los niños y niñas de la ciudad. Lo cual implica que hay un gran trabajo del distrito por lograr de manera progresiva incorporar los estudiantes a las instituciones públicas, incluyendo que están proyectadas por lo menos culminar 36 megacolegios que quedaron inconclusos y aspiramos que cada uno de ellos que se vayan terminando sea para incorporar esa población que hoy se encuentra en convenio, pero fundamentalmente para consolidar y avanzar en el proceso de la jornada única. En el pasado los privados desencadenaron protestas para evitar que les quitaran los contratos. Por eso esta vez ha primado el diálogo para hacer que entiendan y asuman esta decisión que posibilitará liberar dineros para otros frentes de trabajo importantes para el desarrollo de las nuevas generaciones. En mejorar las infraestructuras, dotar las instituciones, garantizar que los estudiantes de grado 10 y 11 a través del auxilio lleguen a las instituciones educativas. O sea, son ahorros que deben revertirse en un mejoramiento de la calidad en el distrito. Con esta política, Bogotá fortalece su educación pública y el trabajo del magisterio capitalino, que contará con más estudiantes y mejores herramientas para ejercer la profesión. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Y hasta ahora el profesor Rafael Cuello, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Cordial saludo. El año 2013, ¿promisorio o peor que el 2012? Los antecedentes inmediatos no pintan bien. El mal llamado incremento del salario mínimo configura una afrenta para los trabajadores colombianos. Como cosa rara, nuevamente el gobierno tuvo que definir vía decreto lo atinente a este asunto. Estableció que el alza sería de 4,02, o sea, un aumento de 22.779 para un salario mínimo mensual de 589.500 pesos y un subsidio de transporte de 70.500, es decir, un aumento de 3.000 pesos. Lógico que esto no es halagüeño para los más de 11 millones de personas que cobija dicha norma y pronostica una situación bien grave, pero además que cada vez más se patenta el talante del gobierno del señor Juan Manuel Santos. Si lo anterior se le suma a la serie de medidas impulsadas por el gobierno y aprobadas por el genuflexo Congreso de la República en sus legislaturas, ley de la regla fiscal, las regalías, ley de salud y la trabiliaria y retardataria reforma tributaria aprobada en los estertores del año, configuran todo un paquete de medidas que no solo se tragaron el escuálido incremento de dicho salario mínimo, sino que profundizarán la miseria, la pobreza, el desplazamiento y la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Para el Magisterio Colombiano, organizado en FECODE y sus sindicatos regionales, el 2013 será un año de retos y responsabilidades. Además de trabajar diálogos con el gobierno para que el incremento salarial para el año en curso dignifique la profesión docente, debemos afrontar las conversaciones y reuniones de la Comisión Tripartita en la búsqueda de lograr concertar un estatuto único docente, lo cual requiere de la más férrea unidad del magisterio. Tenemos la obligación de estar preparados y, de ser necesario, volcarnos a la movilización para obtener este objetivo, pero de igual forma seguir trabajando los temas consignados en el acta de acuerdos y compromisos, una prestación de los servicios médicos asistenciales óptima, para lo cual debemos estar vigilantes y prestos a los requerimientos de las auditorías y veedurías médicas, la expedición de los respectivos actos administrativos para la definición de las zonas de difícil acceso, el reconocimiento y pago de las primas legales y extralegales a que tenemos derecho, la precisión para el reajuste definitivo en la revisión de las pensiones época 2003-2007 y hacia adelante, con la inclusión de todos los factores salariales, la puesta en práctica, si es favorable, del convenio entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y el Fondo Nacional del Ahorro, las garantías plenas para el ejercicio de la labor docente y sindical y por ende el respeto al derecho a la vida, seguir haciendo esfuerzos para lograr la unidad en el seno de los trabajadores de la educación y llevar a cabo la gesta democrática de la renovación del nuevo Comité Ejecutivo de FECODE en la elección que se llevará a cabo el próximo 6 de junio de este año. Todo ello nos exige mantenernos en estado de alerta, en tanto este gobierno, fiel a sus dictámenes, quiere seguir arremetiendo contra los trabajadores y favoreciendo el gran capital, cocinando una reforma pensional que a todas luces, de acuerdo a los borradores conocidos, recortará nuestros derechos. Buen día. Y esta es una recomendación para los padres de familia que en este momento están pensando cómo y dónde comprar los útiles escolares de sus hijos. Recuerden que no solamente las ferias escolares de las grandes cadenas son una opción. Hay otros escenarios donde les ofrecen productos de la misma calidad pero con mejores precios. Y ahorrar en este momento funciona. Esta no es la feria de un gran almacén de cadena ni la papelería más famosa de Colombia, es la Jiménez con carrera décima de Bogotá, donde el ínfimo salario mínimo se repotencia para hacer alcanzar la plata para la lista de libros y útiles. Claro que aquí no hay discriminación de sexo, raza ni nivel económico, por eso los de mejores ingresos también se pegan su vueltica por este sector capitalino. El colegio privado está entre 400, 300 mil pesos, hablando de colegios privados AAA. Un colegio AA está más o menos 250, 200 mil pesos porque no piden sino las áreas básicas. Y el oficial sí, obviamente que es mucho más económico porque piden un solo libro integrado. Los padres de familia llegan aquí porque saben que el palo no está para cucharas y que los costos de una educación de calidad son altos y hay que buscar donde ofrecen mejores precios. Pues realmente le toca a uno ser muy consciente de que no se puede como desmandar en diciembre y que hay cosas
que son en primer lugar que toca tenerlas en cuenta. Por lo menos uno en diciembre quiere darle a los hijos pues los juguetes más modernos y todo, pero toca tener en cuenta el gasto que se viene para enero y que hay cosas más funcionales y que les aprovechan más que cualquier otro juguete, los libros, el poderlos poner a estudiar, el poderlos mandar bien vestiditos al colegio. Pero ¿por qué es más barato comprar en San Victorino que en las ferias que hacen revistas, comerciales y ponen exóticas modelos para vender más? La respuesta las tienen los libreros. Las ventajas de comprar acá en el centro es que recibimos los libros usados en parte de pago y aparte de eso le damos un 20% en los libros nuevos. También intercambiamos usados por usados, entonces es una gran ventaja para el padre de familia. El surtido del libro y pues uno le dice al cliente, le cotiza todos los libros y lo que no hay se le consigue. Para que no se vayan insatisfechos ni nada de eso, se le consiguen todos los libros. Los 589.500 pesos del salario más pequeño que existe por ley, aquí se estiran como los brazos del hombre araña para comprar resmas, lápices, colores, marcadores, cartucheras, tajalápices, libros y por supuesto maletas. La experta de estas últimas es Laura Gómez, quien le está haciendo pelea a la cuesta de enero con estos modelos que de acuerdo con su promesa de venta duran todo el año. Hay un kit que trae lonchera, trae cartuchera y trae maleta, que es este de acá. Entonces ese ya viene pues más completo. Ya igual hay maletas desde 40, que son imitaciones, buenas maletas, de 25, de 30. Ricardo Velázquez le ayuda a los clientes a ubicar los mejores cuadernos para aquellos que no los han abandonado por culpa de las Palm o el mini portátil. Aquí le sale el cuaderno más barato, cosido. Le sale a menos de costo que sale por mayor, por paca. Por estas opciones es que muchos, en vez de buscar en los almacenes de siempre, vienen aquí para invertir en educación sin descuidar los demás gastos esenciales para vivir o para considerar un poco el duro trabajo de los padres y madres para costear la formación de sus hijos. Bueno, primero por economía, a ver qué tan económicos están y pues asegurarse de que sea cierto. Y en esa me encuentro, averiguando los precios de los útiles. Supongamos el año pasado no compraba maleta, entonces me toca comprar maleta y el otro año no me compran, así. ¿Te sirve para 2 años? Ajá. Ya sabe el secreto para enfrentar las listas de libros y útiles con los menguados aumentos del año nuevo. 50 años después de la constitución del salario mínimo en Colombia, este continúa siendo pírrico, indigno y no representa aún las necesidades económicas de las familias de los laboristas. Desde 1945, año en el que fue constituido legalmente el salario mínimo, la historia de este se puede dividir en 3 etapas. La primera, de 1945 a 1963, el ingreso dependía de las actividades económicas y en 1949 entró en vigencia la ley del salario mínimo con 2 pesos diarios. 1964 a 1983 se logra la unificación del salario rural y urbano y la edad laboral se estableció para los 16 años. Y la tercera etapa de 1984 a la fecha, en la que se habla de un salario mínimo más un subsidio de transporte mediante la concertación en una mesa tripartita entre el gobierno nacional, empresarios y por supuesto las centrales obreras. Sin embargo, esta mesa no ha tenido protagonismo porque los gobiernos de turno han decretado a inicios de cada año el incremento desconociendo los argumentos del pueblo y las centrales obreras. La CUT, en el Ejecutivo de mañana iniciamos una discusión si sigue teniendo validez o no el escenario de la Mesa Nacional de Concertación en ese tipo de políticas. Ya viene una reforma pensional fruto de la reforma tributaria, una reforma a la salud y viene la declaratoria del aumento salarial para los trabajadores del sector estatal. En los últimos 20 años, el incremento ha evidenciado un crecimiento odioso y pírrico, así como indigno, que no corresponde al crecimiento económico del país. En 1990 creció un 26%, es decir, 41.025 pesos. En el 2000, 9.96%, 260.100 pesos. En el 2010, 3.64%, es decir, 515.000 pesos. Y hoy, 4.02%, 589.500 pesos. Lo que evidencia que el salario mínimo va de la mano caprichosa de la política empresarial y de los gobiernos de turno y poco de las necesidades de los asalariados. Buscar hablar de una política salarial integral en el país que logre equiparar
las desigualdades que existen entre lo rural, lo urbano y las regiones, porque la inflación en las regiones también es diferente, el costo de vida. Entonces, en esa medida habría que preguntarse cómo se equiparan los aumentos salariales, porque hay regiones en este país donde la inflación pasó del 10%, temas fronterizos, y entonces según el DANE la terminó en 2,44. Entonces uno se pregunta, ¿es mayor la pérdida que tienen esos habitantes de esa determinada región? Hay que rediscutir la política salarial en este país y tenemos que pensar bien si la reforma pensional la presentan en la mesa para tenernos únicamente como actores y sacar la foto y hacer lo mismo que hicieron con la reforma tributaria y la imposición del salario mínimo. Así, esa mesa no tendría sentido. Un mínimo que no corresponde a la dignificación salarial de un ingreso económico, sino que sigue jugándosela a engrosar las arcas de los empresarios. Ya no más mínimos, sino salarios dignos que representen las necesidades de los menos favorecidos, de esos más de 2 millones de colombianos que viven precisamente de un salario que no les permite vivir, sino simplemente subsistir. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La revista Educación y Cultura, en su edición número 97, celebra los 30 años del movimiento pedagógico. Encontrará una reflexión a su significado, sus aportes a las instituciones y sus propuestas alternativas a las políticas del gobierno. América Latina se está acostumbrando a poner la Constitución Nacional al servicio del poder, abandonando el principio fundamental de las garantías ciudadanas. La particular, extrema y sin antecedentes situación política que está viviendo Venezuela con la enfermedad del presidente Chávez, que le impidió posicionarse el pasado 10 de enero, abrió, según los expertos, la puerta a la manipulación, apropiación e interpretación de la Constitución Nacional, que beneficia a un partido y violenta las garantías establecidas en la Carta Magna, según el ex magistrado José Gregorio Hernández. Y hay el aspecto jurídico constitucional, en el que sí tenemos muchas reservas, porque verdaderamente si uno lee el texto de la Constitución, lo que ha debido hacerse era proferir un acto mediante el cual se reconociera que el presidente Chávez, antes de posesionarse, se encontraba en una situación de falta temporal o absoluta, y no nos han dicho si es la una o es la otra. Hoy ya no es una novedad en América Latina la frase "la Constitución a merced del poder". Los colombianos no nos hemos escapado de esa tendencia. Una tendencia que consiste en que el gobernante pone la Constitución al servicio del poder, en vez de que el poder quede sometido a la Constitución, como lo aprendimos de Montesquieu, de John Locke, de Rousseau, de los enciclopedistas del sistema constitucional, del Estado de Derecho. Pero no solo Colombia ha sabido usufructuar la Carta Magna. La ola reeleccionista, hegemónica y mesiánica en América Latina está preocupando a los defensores de las democracias y al Estado social de derecho, porque las garantías ciudadanas están por debajo del poder y el deseo partidista de unos pocos y no de la mayoría. Y como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. Recientemente, Paul Krugman acusó a economistas y políticos neoliberales de ser responsables del estruendoso fracaso en el tratamiento de la crisis económica mundial. Señaló que el Fondo Monetario Internacional era plenamente conocedor de los efectos devastadores que la política de austeridad tiene sobre las economías tanto de países fuertes como débiles. Ahora, cínicamente, economistas del Fondo Monetario como Oliver Blanchard y Daniel Lai reconocen que el giro hacia la austeridad ha sido un terrible error. Los autores de esta ya larga crisis no han respondido ante nadie por las fechorías cometidas. Sus bienes y riquezas se encuentran a salvo.
En cambio, han sido los trabajadores y los ciudadanos quienes, a pesar de no tener ninguna responsabilidad, hemos pagado un altísimo costo. En Colombia, llevamos 12 años de austeridad educativa. Pastrana, Uribe y Santos, mediante diferentes maniobras, han disminuido los recursos para la educación pública. Veamos algunas. Primero, se incrementó el número de niños por curso para disminuir la planta de maestros. Segundo, se asignó arbitrariamente un pírrico valor per cápita por estudiante de la educación pública. Tercero, se estableció como transferencias educativas para los entes territoriales certificados la sumatoria de los per cápitas por alumno, recursos insuficientes con los cuales departamentos y municipios deben pagar salarios de los docentes, directivos docentes, trabajadores administrativos, mantenimiento, adecuación y dotación de planta física, servicios públicos, transporte y alimentación escolar y otros gastos de las instituciones educativas. Cuarto, se ha privatizado la educación pública mediante la creación de colegios en concesión y la ampliación de cobertura con operadores privados. Se llevaron para esas instituciones intermediadas 1.400.000 niños en los últimos 11 años. Estas absurdas medidas atentan contra la educación de calidad, la salud de maestros, estudiantes y además arruinan los derechos del magisterio. En todos los departamentos y municipios certificados sin excepción, el recorte y asfixia presupuestal es evidente. En los últimos días se manifestaron los efectos de estas medidas en contra de la comunidad educativa de Popayán. Allí, hace 3 años, el Ministerio de Educación, en complicidad con el alcalde y el Consejo Municipal, privatizaron 2 colegios públicos, Cristo Rey y Don Bosco. Dichas instituciones fueron entregadas por convenio a una comunidad religiosa, trasladaron 125 educadores oficiales y disminuyeron en cerca de 4.000 el número de niños matriculados en colegios públicos. Ahora la ministra de Educación, en virtud de un informe de auditoría contratada, ha concluido que en esa ciudad existen 4.000 estudiantes fantasmas, los mismos que se llevaron de la pública para la privada, razón por la cual ha ordenado el congelamiento del giro por 4.829 millones de pesos, condenando a 1.500 educadores payaneses a no recibir el salario correspondiente al mes de diciembre pasado. Y como si esto fuera poco, amenaza con clausurar 160 plazas docentes y el traslado arbitrario de los maestros titulares. Frente a la protesta del magisterio, el actual alcalde se ha comprometido a gestionar un crédito bancario por 5.000 millones de pesos que serán pagados con recursos propios del municipio. Así paga el diablo a quien bien le sirve. El gobierno con engaños impone medidas y después los entes territoriales con sus propios recursos pagan las consecuencias. Un feliz fin de semana. Y recuerden, mañana nuestra cita, domingo de 12 a 12:30 del mediodía, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Recuerden nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren más información de la Federación tienen varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube en un canal titulado FECODE. En la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía. Nos reencontramos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía.